Desesperados, miles de haitianos se agolpan en las oficinas estatales de República Dominicana. ¿La razón? Se estima que cerca de 200.000 haitianos no podrán legalizar su situación. Algunos llevan días tratando de obtener su documentación. Muchos han nacido aquí, pero en 2013 una controvertida sentencia del Tribunal Constitucional determinó que no eran dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país, ni siquiera estando asentados en el registro civil. La medida desató una ola de críticas dentro y fuera del país, por lo que el gobierno inició el proceso de legalización. Pero los que no se registren a tiempo arriesgan ser deportados a un país que algunos no han visto jamás. Yo nací aquí, que lo primero, resulta que ni mi mamá ni mi papá me sacaron papelería aquí. Entonces yo lo que quiero es tener algo para que me pueda asegurar aquí, ¿me entiendes? Para no deportarme a un país que no conozco. Haití es el país más pobre de América Latina, comparte isla con República Dominicana. La migración se vio agravada tras el terremoto de 2010 que dejó unos 200.000 muertos y 1 millón de desplazados. Ese es el tema que vamos a abordar en el día de hoy, un tema tremendamente doloroso. No comienza precisamente en el 2013 cuando se pasa esta ley, comienza más o menos en 1800, o sea, cuando Haití encuentra encuentra la libertad. Es el primer país de América que logra desembarazarse de quien la colonizaba, Francia en ese momento. Empieza una ofensiva en Haití, ocupan toda la isla hasta 1844. En 1844 los dominicanos encuentran precisamente la libertad. Fue un proceso de 1804 a 1844, traumático para muchos dominicanos y sin lugar a duda pues fue un ejercicio en que ambos países terminaron con tensiones que hasta el día de hoy llegan. Hay diferentes etapas históricas que pudiéramos ir abordando en el transcurso del programa, pero queremos presentarle a nuestros invitados en el día de hoy para debatir esto que está sucediendo al doblar de la esquina entre hermanos haitianos y dominicanos. Para nosotros es un placer darle la bienvenida al programa a Jonathan de Olio, economista y conferencista. Jonathan, qué bueno tenerte en el programa, un verdadero placer. Acá, Roberto, un placer. Y está una querida amiga, Eunice Segura Magnali, es activista comunitaria, directora del periódico digital Dominican Journal USA. Gracias por acompañarnos, Eunice, un verdadero placer. Y está con nosotros también James Pierre, ustedes lo han visto en otras ocasiones, es periodista, conduce diferentes programas de televisión, tanto en creol como en español como en inglés. Nos acompañan el día de hoy para entender precisamente este tema. La posición tuya en este tema, y después vamos a hablar de algunas de las reivindicaciones históricas, porque me parece importante que ustedes conozcan también el contexto histórico. Le daba una presentación mínima para que lo pudieran entender. Vamos a hablar de eso más adelante. Tu posición en este tema. Bueno, como tú le dijiste, que yo hago muchas entrevistas con autoridades haitianas y también autoridades dominicanas sobre este tema, que yo tengo muchos años que yo ya me voy por República Dominicana y también por Haití. Yo conozco también mucho este tema. Lo que está pasando ahora en la República Dominicana, hay que empezar a decir que yo no soy el abogado del gobierno haitiano, el que ha de que decir la verdad como es. Es la decisión del gobierno dominicano para expulsar a miles de haitianos en su país, en la República Dominicana, es un golpe por la República de Haití y también por las América Latina. Tú sabes porque hay millones de haitianos que están trabajando allá, que representan 75% de los trabajadores agrícolas que están trabajando en la República Dominicana. Y también cuando uno tiene una ley, que yo no tengo nada contra el pueblo dominicano, porque yo amo mucho al pueblo dominicano. El pueblo dominicano es buenísimo, pero el gobierno está utilizando una ley para hacer la discriminación contra un sector. De ninguna manera. Especialmente un sector que tiene la raza negra. Okay. Esto que está pasando de ninguna manera. Mi querido Jean-Pierre acaba de puntualizar que la República Dominicana dictó una sentencia para expulsar a los haitianos, y eso es una vulgar mentira. Nosotros sentenciamos una ley para regularizar el estatus de los hermanos y las hermanas haitianas en República Dominicana. No es expulsarlo. El hecho de que él diga expulsar y no regularizar como raza
la ley, es evidencia del hecho de que este tema ha sido sobrepolitizado cuando el Estado dominicano ha sido más que solidario para con el pueblo haitiano, no nada más en el futuro en la historia reciente después del terremoto de 2010, sino a través de nuestra historia compartida. Hay una información adicional. Una información adicional es que ese plan de regularización no se hizo nada más para los haitianos, es para todos los extranjeros en el país. Pero 95% de este plan se trata de los haitianos, eso es cierto. Pero tú estás hablando de la solidaridad, eso es como una historia, somos vecinos. ¿Te acuerdas lo que ha pasado en 1935 cuando hay un ciclón en la República Dominicana? Haití abre su puerta para ayudar a la República Dominicana. Igual pasa, eso es historia. Pero sí, cuando el gobierno está haciendo la deportación de familiares, eso se llama expulsión, eso no se llama regulación de un programa, ¿me entiendes? No, mi querido, eso se llama la aplicación de la ley. No, pero estamos viendo vídeos de cómo está pasando en la frontera. Eso no es aplicación de la ley. Cuando tú estás haciendo la deportación, eso no es aplicación de la ley, ¿entiendes? Ok, vamos a dar la oportunidad ahí. Sí, yo quiero preguntarte, Jean-Pierre, ¿deporta Bahamas haitianos? ¿Deportan las islas del Caribe haitianos? ¿Los Estados Unidos deporta haitianos? Sí. ¿Brasil? Sí, Canadá, por supuesto, todos los países hacen ellos eso. aplican su ley. ¿Por qué No, la estamos República hablando del Dominicana? prohibido callarse, Perdón. estamos hablando de la manera, Pero- de los derechos humanos, no estamos hablando de deportación. Pero Aquí- déjame yo no terminar el punto, por favor. Sí, claro. República Dominicana está aplicando su ley y su constitución, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En este momento se le dio una oportunidad de 18 meses a los haitianos para que regularizaran su situación, en ese caso particular. Pero también a todos los extranjeros en la República Dominicana, porque tenemos cubanos, tenemos chinos, tenemos venezolanos, colombianos, centroamericanos. El gobierno ha reportado que 105 nacionalidades se han beneficiado del plan de regularización. Aclárame desde la ignorancia, ¿no? Y quiero que ustedes me aclaren algunas Sí. de las particularidades de esta ley. Según que he estado escuchando, y lo decía esa niña, o lo decía el reportaje por lo menos, Sí. no importa que una niña, cualquiera de estas criaturas haya nacido en República Dominicana. Si a pesar de haber nacido en República Dominicana, si no pueden demostrar que sus padres entraron ilegalmente, son deportables. ¿Es así o no? Eso es la Constitución nuestra establece que cualquier ciudadano, hijo de indocumentado, no es ciudadano dominicano. Pero la Constitución de Haití, y tú lo sabes, Jean-Pierre, establece que todo hijo de haitiano, donde quiera que nazca, es haitiano. Entonces tú me estás diciendo que esta ley de 2013 está en contra de la Constitución de tu país. No, para nada. Porque la Constitución Para dice nada. uno que nace en la República Dominicana es dominicano. No, de ninguna manera. de Tú ninguna tienes que manera. estudiar la Constitución. Desde entonces- luego que sí. Déjame decirte lo Ajá. siguiente. La Constitución dominicana establece que es dominicano el que lo es por vía sanguínea. Bien, no nada más por el mero hecho de nacer en República Dominicana. Como pasa en los Estados Unidos. Bueno, No, los Estados Unidos. pasa en los Estados Unidos. en los Eso Estados es Unidos el diferente jus aquí. soli, como pasa en Inglaterra, por ejemplo, como pasa en Canadá, como pasa en Francia, ¿verdad? Yo tengo un hijo en Francia, ¿verdad? Y el hijo no es francés por el solo hecho de haber nacido en Francia, ¿eh? Claro, Porque sí se nació de un puede. dominicano. Mi rasga es de Francia y también de Perfecto, Canadá. mi cuñada Sí. nació en Francia, hija de una dominicana, y no es francesa, es dominicana, porque ellos tienen el jus sanguinis, la figura del jus sanguinis, ¿la conoces? Claro, sí. Bien, no el jus solis, que es la política de acá de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene esa política por su naturaleza, ¿verdad? Es un país que se ha construido sobre la base de la migración y tiene la capacidad en términos de territorio nacional y en términos de poder adquisitivo de absorber una clase migratoria. Nosotros en República Dominicana tenemos muchísimas precariedades y por ende no podemos absorber, ¿verdad?, la carga en toda su totalidad. Sí, sí, Jonathan, tú sabes, te respeto mucho, pero tengo una pregunta. Una persona que nace en un país que no sabe nada de un otro país, el idioma, no sabe nada de la cultura de este país, lo mandan por un otro país. ¿Cómo se llama eso? La ley, la buena cosa, ¿no? Bueno, ha habido negligencia, por parte del gobierno haitiano, ¿m?, en lo que tiene que ver
con la provisión de los documentos necesarios para regularizar el estatus de esas personas a las cuales tú te refieres y hoy. También por mucho tiempo no se regularizó la migración haitiana y de todos los lugares, y dada la circunstancia de que hay una población muy fuerte en el país de inmigrantes indocumentados, entonces por eso ha salido la ley. Pero también hemos fallado, vamos a admitirlo, se falló en el pasado de que se regularizara la situación, porque nosotros somos muy solidarios. Y tú lo sabes, Jean-Pierre. Sí, por supuesto, pero ahora no estamos hablando de la ley, estamos hablando de la deportación. Mira lo que está pasando al otro lado, en Haití, por ejemplo. ¿Tú sabes cuántos dominicanos están viviendo en Haití? Miles de dominicanos. Y no hay nada de violencia, no hay nada de deportación que está pasando en Haití. Porque ¿Sabes por qué? Porque los haitianos no creen en la violencia, los haitianos no creen en cosas de, ok, sí, no importa si tú naces aquí y te mandan ahí. No, espérate, tenemos 10.000 dominicanos en Haití, y esos 10.000 dominicanos en Haití hacen uso irregular de los hospitales, de los servicios públicos, sin pagar un peso, como lo hacen los haitianos en Dominicana, y nosotros les rendimos esos servicios con el corazón en la mano. 20% del presupuesto de salud pública de República Dominicana se utiliza para rendir servicios a nuestras hermanas haitianas que dan a luz en nuestros hospitales con el dinero del erario dominicano. Muy bien, y ustedes dicho, Jonathan. Ese programa se llama Prohibido Callarse. Te voy a decir la verdad, no te molesta. Tú sabes lo que pasa con esta gente. Ellos son trabajadores. Ellos merecen el salud. Ellos cruzan la frontera con el mero propósito de parir en República Dominicana, porque en Haití no hay hospitales para que dan... No, sí, querido. ayudan a la economía dominicana. Tú sabes, millones de dólares. Vamos a escuchar a Eunice, que es la voz de la moderación. No te equivocas. Es la voz de la moderación. A escuchar. Claro. No hay duda de que los gobiernos han estado trabajando desde hace mucho tiempo para el tráfico de empleados, vamos a decir, aceros originalmente. El azúcar ya no es una industria importante en República Dominicana, pero eso es parte del pasado. Y eso se hacía en negociaciones entre los dos gobiernos y se pagaba por eso. El dominicano le pagaba a Haití para eso. Tengo que pasar a publicidad. Le recobra usted el tema tan pronto regresemos, porque tengo que pasar a publicidad. Pero ¿qué es lo que piensan los dominicanos, especialmente allá en la isla? Vamos a escuchar. Así hacen ellos, salen de su país que hay menos vida a este país a ganarse la vida. Considero que deben de darle un tiempo más para que ellos se puedan arreglar, estar legal y ganarse su comida, porque todo el mundo sabe que en Haití no hay vida. Nosotros le estamos exigiendo al gobierno que cumpla con los acuerdos migratorios, otorgándole una residencia permanente a los trabajadores cañeros y su familia, y que no lo deporte a Haití sin los beneficios sociales que ellos merecen, porque ellos trabajaron en los 16 ingenios que tiene la República Dominicana. Soldados dominicanos controlan la frontera con Haití. República Dominicana ha sido objeto de críticas después de la sentencia que quitaba la nacionalidad a los niños nacidos en el país con padres extranjeros. Una decisión retroactiva a 1929 que convirtió de facto en apátridas a más de 250.000 personas. Principalmente eran hijos de haitianos. El cambio en la política migratoria provocó un deterioro en las relaciones de los dos países que dividen la isla. Ante la presión internacional, Santo Domingo implementó un plan de regularización de extranjeros. Pero la mayoría de personas no pudo finalizar el procedimiento antes del 17 de junio y están amenazados de expulsión hacia Haití. Más de 17.000 personas han entrado a suelo haitiano desde entonces. La Organización de Estados Americanos anunció que enviaría una misión a República Dominicana para atender el panorama migratorio. Okay. Además de las cuestiones históricas, más o menos le pongo al tanto algunas más, ¿no? En 1844, como le decía en el segmento anterior, Dominicana logra pues independizarse de Haití, se divide la isla nuevamente. La isla había estado dividida anteriormente, ¿no? 1697 con el Tratado de Ryswick. Exactamente, era
francesa y española. Y yo no quiero entrar en muchos detalles históricos para no confundirlo, pero bien, se mantiene, o sea, los dominicanos piden a la corona española que nuevamente intervenga en Haití, en República Dominicana. Sucede de una manera pero muy caótica. Después viene la restauración en el 65 y los dominicanos adquieren su independencia plenamente. En los años 30 hay una deportación desde Cuba, de haitianos, hacia República Dominicana, hacia Haití, en la frontera, y algunos creen de que este es el inicio precisamente de los problemas más serios entre República Dominicana y Haití, cuando los cubanos en la década de los años 30 deportamos cerca de 80.000 haitianos que estaban ilegalmente en Cuba trabajando. Valga eso, y le digo, el tema es más complicado históricamente y no quiero de ninguna manera pues llenarlo de datos que quizás lo único que terminen haciéndolo es confundiéndolo. Creo que con esto es suficiente por el momento. Usted estaba diciendo. Ok, estaba diciendo que la República Dominicana, de pueblo a pueblo, o sea, de pueblo a pie, vamos a hablar en serio, hay una relación muy buena. Nosotros nos manejamos muy bien. Esto es un problema más que todo político. ¿Por qué es político? Bueno, porque lastimosamente la clase política de Haití y las élites les conviene este tipo de distracción porque ellos también tienen sus propios problemas y el gobierno de Martelly no ha dado ninguna solución a los problemas de Haití. Algunos creen que puede ser una crisis seria migratoria y desde el punto de vista legal ustedes pueden tener la razón, pero que la deportación de estas decenas... Pero voy al punto, sí, voy al punto. El asunto es, y es breve. En 1929 fue la última vez que se hizo una delimitación de frontera, en donde la República Dominicana, óyelo bien, la República Dominicana perdió 5.600 kilómetros cuadrados de territorio. Eso no se ha dicho, y tú lo sabes, Jean-Pierre, que el Tratado de Basilea, el Tratado de Aranjuez, determinaron esa frontera. Sin embargo, en el 29 nosotros perdimos, porque la tasa de natalidad de Haití es una de las más altas del mundo. Ellos por cada kilómetro cuadrado tienen 374 habitantes, mientras que en República Dominicana son 215. Ellos tienen también una presión. Una sobrepoblación. Exacto, pero también toda esta crisis humanitaria, vamos a decir crisis social que tiene Haití, afecta directamente a la República Dominicana porque la gente no tiene respuestas para los servicios básicos que necesita, como es por ejemplo la atención médica. Las parturientas específicamente, muchas están viajando a la República Dominicana única y exclusivamente para obtener ese servicio. Y nosotros se lo damos sin pedirle ningún documento. Sin ni siquiera registrar ni nada. Hace como 5 o 6 años hubo una organización importante aquí en los Estados Unidos que dijo que las parturientas haitianas no se estaban imaginando la situación social que le estaban creando tanto Haití como la República Dominicana teniendo sus bebés en la República Dominicana. Y si lo ponemos en contraste o en perspectiva con la tasa de natalidad de Haití, evidentemente a nosotros nos está creando también una crisis en el sector salud. Creo que históricamente todo eso empieza en los años 1945 y 50, cuando Trujillo pide al gobierno haitiano por trabajadores que quieren trabajar en el sector de agricultura, que todo eso empieza, que 40.000 o 50.000 trabajadores haitianos llegan en la República Dominicana para trabajar. Y luego lo que pasa con Trujillo, que sabemos la historia en la frontera, Trujillo matan a más de 10.000 haitianos. Pero como ella dice, estoy de acuerdo que Haití y República Dominicana, que ellos tienen una buena relación. Eso es cierto. Pueblo, sí. El problema es política también, pero cosa, no solamente del gobierno haitiano, porque tú sabes ahora... Exactamente, al principio me encantó que tú dijeras, yo no vengo aquí de abogado del gobierno haitiano. Salió un reportaje en el Herald recientemente que se ha robado cientos de millones de dólares después del terremoto. Una de los más horribles, desgracias naturales que ha ocurrido en nuestro hemisferio sucedió en Haití recientemente. La Fundación Clinton, el gobierno de los Estados Unidos, la comunidad internacional vertió cualquier cantidad de recursos que literalmente se lo han robado. Hay personas que siguen viviendo en Haití en las mismas condiciones o peores condiciones que cuando el terremoto, porque cuando el terremoto había ciudades con carpas, etcétera, etcétera. Estas personas están deambulando por toda Haití sin ni siquiera. ¿No hay que exigirle también al gobierno haitiano responsabilidad por los haitianos? Por supuesto, por supuesto. Si estás hablando de ayuda de la comunidad internacional, sabemos muy bien lo que ha pasado con la Cruz Roja, se la robaron. Y también estoy de acuerdo que el gobierno haitiano tiene su culpa.
tiene que hacer su parte también en este proceso. ¿Cómo se le exige? ¿Pero cómo se le exige? Hay que saber que el gobierno haitiano, por ejemplo, tú sabes que miles de haitianos ahora están viviendo en la frontera, sin nada. ¿Y qué hace el gobierno haitiano? Casi nada. Está llamando por la comunidad internacional. Oh, bueno, hay tanta gente aquí que no podemos hacer nada. El gobierno haitiano no tiene la capacidad para ayudar a estas personas. Y es por eso que ellos se van por la República Dominicana. Pero no tienen la capacidad porque se roban el dinero. Parte se roban el dinero, pero también tú sabes que la corrupción existe no solamente en Haití. Yo no quiero lamentablemente existe. Claro, por supuesto, que eso existe en todos los países. Igual pasa en República Dominicana, en los Estados Unidos, en todos los países. Pero los niveles de pobreza son de... A ustedes les quiero hacer una pregunta. Aquí cuando hablamos de la deportación de millones de personas indocumentadas de Estados Unidos, todo el mundo dice que es imposible ir a tocar a las puertas, que la presión social de la deportación sería tal, además de los costos de la deportación, que es lo que obliga a Estados Unidos a una reforma migratoria integral. Aunque la ley esté de la parte de ustedes, deportar a decenas de miles de personas, porque los van a tener que deportar a la fuerza, va a provocar tremendas tensiones sociales, va a provocar denuncias de la comunidad internacional, y sabe Dios en qué pueda terminar. Ustedes se sienten cómodos, ya no estoy hablando desde el punto de vista legal, porque la ley está evidentemente de parte de ustedes. ¿Cómo van a deportar a esa gente? Bueno, nosotros primeramente lo que buscamos es regularizar el estatus. Bien, la regularización del estatus sí conlleva deportaciones, bien, pero lo que buscamos es principalmente buscar modos y maneras para que los haitianos que vivan en nuestro país se desarrollen dentro de un marco jurídico. Pero ya no son haitianos. Establecido. O sea, si se desarrollan dentro del país no son haitianos, son dominicanos. No. Ahora, mire, déjeme decirle. Porque si llegaron antes de 1929, ¿no? Roberto, yo creo que a nivel internacional esta historia se ha estado relatando con un sinnúmero de falacias. Por ejemplo, en la introducción de este segmento, la persona que estaba describiendo la situación dijo que la sentencia de 2013 le quitó la ciudadanía a muchos haitianos, cuando eso es mentira. No la llegaron a tener nunca. No la llegaron a tener nunca. No la llegaron a tener nunca. Bien, entonces los actores internacionales están buscando sobrepolitizar este dilema. ¿Pero cómo ustedes lo deportan? Bueno, lo que te quiero decir, va a haber... Hay una explicación, si me permite. En primer lugar, la comunidad internacional y el gobierno de Haití no ha reconocido el esfuerzo de la República Dominicana de invertir 1.700 millones de dólares dándole documentos y estatus legal a extranjeros, ¿ok? Fíjate que aquí cuando tú vas a hacer un proceso, tú tienes que pagar un fee. En la República Dominicana todo eso se está haciendo gratis, ¿ok? Número uno. ¿El proceso? Sí. ¿Está haciendo gratis? Se le otorga el documento de residencia gratis. Se le otorga el documento de residencia gratis. Los que están cobrando, de hecho, son las autoridades haitianas. No sé si leyeron el periódico esta mañana. Pero voy a terminar el tema, diciendo si me que permite. eso no es gratis. Pero sigue. Vamos a terminar ahí después. Pero yo quiero terminar. Entonces, antes no había nada, Roberto. No había nada. No había estatus, no había forma de regularizar nada. Viene esta ley y 350.000 personas indocumentadas en la República Dominicana han podido regularizar su situación. Han regularizado su situación. Pero además, Jean-Pierre, permiso, además, 55.000 personas se le ha reconocido que estaban en un limbo total. Se le ha reconocido nacionalidad. ¿Eso es bueno o no, Jean-Pierre? Claro, por supuesto. Claro, esta ley no se trata además, solamente de regularizar la deportación. Mira, pero lo que está pasando, si cuando permite, esta ley... la deportación. Sí, por supuesto. Cuando esta ley habla de... Si tú estás naciendo... Si tú naciste en la República Dominicana del año 1929, entonces no te conoces y tú no eras dominicano. Eso es la discriminación. Ok, ahora vamos a escucharla ahí. No, en la República Dominicana eso no existe, discriminación. Todos estamos mezclados. Discriminación es otra cosa, Jean-Pierre, y tú lo sabes, ¿ok? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que a raíz del terremoto viajaron un montón de personas a la República Dominicana. El español se aprende rápido. Inclusive me están comentando familiares que colaboran con esto, que en la cola, en la fila donde estaban haciendo para la nacionalización, había personas que no hablaban ni español. Y qué persona que esté
mucho tiempo en un país, no hablar el idioma, pero se han reconocido 55.000 y se sigue trabajando. ¿Cuál es el punto aquí? No le reconocen a la República Dominicana el sacrificio de regularizar aproximadamente... Pero, yo todavía sigo con la deportación, porque eso me queda poco tiempo. ¿Cómo se deportan decenas de miles de personas? Ok. Número uno, se regularizaron 350.000 personas el estatus. Okay. Se le otorgó reconocimiento de nacionalidad a más de 55.000 personas. Se sigue trabajando. ¿Se va a dar una extensión o no? ¿Se va a dar extensiones? Bueno, eso es el gobierno. Y ya básicamente se le está dando una gracia. Pero hay otro asunto. Sí. Hay muchos trabajadores que son temporales, que van a la República Dominicana, trabajan y se regresan, que no les interesa participar en nada de estatus. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esa gente es la que se está autoyendo. Y hay una diferencia entre deportación y autodeportación. Cuando a ti te deportan, te encuentran en la calle y automáticamente te dejan con nada en la mano. Las personas se están yendo con todo. Pero ahora me encanta tu plan, pero el gobierno dominicano no tiene este plan. Es lo que está pasando. Pero el gobierno no tiene que nosotros no lo sabemos. Porque el viceministro de tu país está diciendo, mira, yo no quiero hablar con el gobierno haitiano porque, mira, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Okay. Eso no es así. Okay. El gobierno dominicano, en cierto grado, se ha sentido mal porque por un lado, déjame decirte lo siguiente, Jean-Pierre, porque por un lado ha tenido conversaciones con sus contrapartes de Haití y han llegado a un acuerdo, y por el otro lado van esas mismas autoridades haitianas a foros internacionales a difamarnos, a quitarnos. Eso es así. ¿Por qué? Acuerdo. En el acuerdo, espera un momento, porque eso se ha politizado, queridísimo. Déjame decirte. Bien. Pero en este contrato se dice que hay que respetar los derechos humanos. Y eso pero los derechos humanos en República Dominicana se respetan. Cuando uno está haciendo la deportación a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana, a una familia. No se han hecho, dime. Tenemos testigos, tenemos niños que están hablando de... Estados Unidos viola los derechos humanos. No, pero no justifica nada, porque los Estados Unidos lo hacen, tú tienes derecho a hacerlo. No, pero tú estás aplicando la ley. Tú estás politizando la situación para poner... No, de ninguna manera. De ninguna manera. Si se hace a las 3 de la mañana, me quedan 10 segundos, se lo doy a la voz de la razón. A ver, 10 segundos. Ok, hay una situación, todo este problema mediático, es más mediático que otra cosa. Está ocultando algo, yo no sé qué es, pero lo está ocultando. Es una vergüenza. Tengo que despedir el programa, tengo que despedir. Dígame, es una vergüenza que a esta altura del juego, como decimos en dominicano, todavía en Haití no haya habido ninguna incidencia de tantos billones de dólares en ayuda internacional. Bueno, gracias. Se me acaba el tiempo, pero vamos a continuar con este tema. Porque la única manera de solucionarlo es hablando entre todos, es encontrando caminos, porque la historia de República Dominicana y de Haití está demasiado unida para que pues no encontremos entre todos vía para que se mantenga de esa misma manera. Muchísimas gracias a Yuni Segura, muchísimas gracias a Jonathan, que tiene su libro, rapidito, es Tomando Posesión, creo que lo tenemos por ahí. Gracias a Jonathan, un verdadero placer. Muchísimas gracias, mi querido Jean-Pierre, muchísimas gracias. Regresamos con el tema de cubanos, que precisamente están encontrando obstáculos después del cambio de política entre Estados Unidos y Cuba para regularizar también su situación. Regresamos.